no te has dado cuenta y tienes un hijo maltratador, no maltratado, maltratador. Si tu hijo te ha hecho una escenita como esta, que vamos a ver a continuación, pudiese estar en ese caso. Pon mucha atención. Yo quiero queso, papá. No, todo el mundo quiere queso, pero no te va a andar comprando queso. Cómpramela, papá, ¿Qué te voy a cómpramela. comprar a queso? Yo quiero queso, No empieza a hacer berrinche, Pepito, te lo advierto. No, Yo quiero queso. no te voy a comprar nada. No estés haciendo berrinche, me estás haciendo pasar ridículo. Yo quiero queso, Yo también la quiero, pero no te llevar a la calle. No, yo, no te vayas a privar, ¿eh? No te vayas a privar, Pepito, no te prives. Pepito, me estás haciendo. Yo quiero queso. Ya. Cómprame queso, Aunque te cómpramela. prives, no te compro queso. Yo quiero Que queso. yo no quiero queso. Y cuando yo digo que no, es que no. Mira acá. Mira para acá. ¡Tiene! Ya cállate. Parece broma, pero no lo es. Y lo más preocupante de este problema es que casi no se habla de él. Y no existen muchísimas investigaciones acerca de su origen y tratamiento. Pero bueno, para conocer a fondo esta situación, nos acompaña sobre la mesa nuestro coach y terapeuta de confianza, Mario Guerra. Bienvenido, Mario. Muchas gracias, muchas gracias. Oye, sí. parece de chiste, pero niños maltratadores. Hijos maltratadores, sí, en general, ¿no? ¿Qué son? Hijos, son hijos de padres que lo que quieren estos hijos es tratar de controlar o ejercer poder sobre los padres. Esto, si bien no podemos definir que un niño es un niño maltratador como tal, ya desde la infancia empieza a notarse. Justamente como en este clip que vimos, en este video que vimos, un poco en broma, pero también el papá, ¿qué hace? Él le dice, cuando yo digo que no, es que no y por ningún motivo. Y Y no es acaba así, haciendo rompe. lo que dijo. Entonces, esto, si bien es cierto, como bien decías, no hay muchos estudios todavía al respecto de esto, porque es un tema del que no se habla mucho. Es una forma de violencia intrafamiliar. Pero todos los indicios hablan de que vienen de padres sobreprotectores. Claro. Es decir, que padres que no son firmes, padres débiles y que sobreprotegen a los hijos, y generalmente los sobreprotegen no por amor, sino por culpa. ¡Qué Por culpa, fuerte! por ejemplo, de haberse divorciado. Por culpa de a lo mejor que de niño le pasó algo y estuvo enfermo. Por culpa de no haberle podido dar lo que necesitaban. O por culpa de haberse tenido que ir a trabajar y haberlos dejado. Entonces tratan de compensar esas ausencias o esas carencias, permitiéndole al hijo cosas que normalmente no se le permitirían, como obtener lo que quiere, permitirle hacer berrinches. Desde la infancia empieza esto. Todos nacemos con un temperamento, eso es cierto. Hay niños más, digamos, más serios que otros, más chillones que otros, más enojones que otros. Pero el temperamento, más las vivencias y la contención que se dé en la familia, van a formar la personalidad. Y ahí es donde nosotros podemos intervenir para matizar el temperamento de los hijos. Pero ¿cómo inicia, Mario? ¿Cómo empiezas a saber que se está convirtiendo en un hijo maltratador y no simplemente es, pues como tú dices, a lo mejor le cumple el berrinche? ¿Dónde empiezas a cruzar esa línea como padre? Sí, es difícil notarlo porque efectivamente en la niñez uno dice, bueno, está haciendo un berrinche porque quiere un juguete. Pero en la adolescencia, y si bien es cierto que también empiezan a dar más señales ya de rebeldía, ya vamos a llamarlo así, te das cuenta porque es muy oposicionista a la autoridad. Por ejemplo, tiene problemas constantes en la escuela con el maestro o la maestra, de no obediencia, de no sujetarse a las reglas. Tiene problemas con otros compañeros también de violencia. Tiene problemas en el estudio porque como no se queda quieto, entonces no se sujeta, vamos a decirlo así, a las reglas del grupo. Pero sobre todo no es que no se sujete a las reglas, sino que tiene una conducta abiertamente oposicionista o violenta. Le dices sí y él dice no. Le dices ahorita Y no él lo dice sacas de luego. ahí. Y no lo sacas de ahí. Y ahí estás hablando en niños, pero creo que en adultos también es un índice muy alto, ¿no? Se ve cómo se voltean los papeles y los papás terminan siendo como los hijos y se desesperan muchísimo. Y órale, mamá, súbete al coche y hazlo, ¿sabes? Y los papás terminan siendo como los hijos. Sí, los hay otra maltratados. fuente de esto, de los hijos maltratadores, hay otra fuente. Por ejemplo, si yo vi que mi papá maltrataba a mi mamá, porque lo más común en los padres maltratados tiende a ser una mujer mayor, una mujer sola en general, o puede ser también un padre solo hombre, pero particularmente es alguien que no tiene quien más los defienda. Tienden a ser esos padres solos. No es fácil que los dos sean maltratados, porque cuando hay papá y mamá presente, entre los dos ejercen una fuerza importante. Claro. Pero este hijo maltratador a veces ocurre porque el papá maltrata a la mamá. Y entonces está, mira nada más, eres una tonta, qué barbaridad, ¿por qué no está la comida lista? Esto es una porquería. Entonces el hijo cuando empieza a crecer le dice a su mamá,
mamá, no dejes que te trate mi papá así, ¿por qué no le contestas? Y la mamá empieza, no, pues es que es tu papá. No, mamá, es que tienes que defenderte, yo no quiero que te maltrate. No, pues es que déjame ver, porque si no, yo no quiero hacer enojar a tu papá. Es que mamá, eres una tonta, eres una estúpida, ¿cómo permite? Y entonces, Y va sin lo darte mismo. cuenta, exacto, Nos provocamos sin lo darte cuenta defendiendo, empiezas a maltratar exactamente igual que lo que le hace aquella persona. ¿Y estos niños maltratadores cómo son de adultos? ¿Son adultos maltratadores? Y cuando empiezan a dar estas señales de niños y no se hace algo por contener estos impulsos, probablemente sí. Habría que descartar alguna patología, algún trastorno que se detecta en la adolescencia y que a veces también se deja pasar porque pues es que el niño es así y empezamos a justificar. Niños sin límites. El niño es berrinchudo, pues el niño es enojón, pues el niño es agresivo, ¿no? Y vamos permitiendo ese tipo de cosas. Pero nosotros deberíamos encauzar esta energía de los niños marcándole límites claros de respeto. Que aquí hay una cosa importante en estas conclusiones, fíjate. Hay dos estudios muy interesantes que dicen que en las últimas 3 décadas se ha hablado mucho de los derechos de los niños y que se ha dado este empoderamiento a la infancia sobre lo que pueden permitir y no pueden permitir. Y el niño puede decir que no me toques, y hazte para allá y no me hables así y me estás tienen regañando. claros. Exacto, los tiene muy claros, pero hay que recordar que los niños están ejerciendo derechos que no tienen la capacidad de ejercer, que somos los adultos los que tendríamos que ejercer esto. Y estos dos estudios dicen que no se ha hablado del derecho que tienen los padres. El derecho a estar libres de violencia, el derecho a estar libres de maltrato y el derecho a estar libres de acoso por parte de los hijos y de explotación económica. Entonces, estas 3 décadas que hemos hablado de derechos infantiles, nos hemos callado con los derechos de los padres también que tienen. Y muchos padres, por conocer estos derechos y por esta culpa de, no, pues no sea que esté llevando a mi hijo hacia algo que no quiero y lo esté maltratando porque ya lo hice llorar, es maltrato. No necesariamente. A veces hay cosas y consecuencias que tienen que tomarse ante la conducta de los hijos. Es que me queda corta esta mesa, caray, porque hemos hablado de cómo detectarlos, pero ¿y qué pasa cuando son grandes? Pero ¿qué hacer ya cuando te das cuenta que tu hijo es este tipo de persona? Cuando son niños lo que habría que hacer es encauzar. Cuando son adolescentes lo que hay que hacer es comunicar y contener. Cuando son adultos lo que habría que hacer es hablar. Si hablando no funciona, habría que tomar distancia de ellos. Y si tomando distancia ellos nos persiguen como padres, habría que, si ya hay violencia, sobre todo golpes, porque llega a haber golpes, es muy común esto, o abusos de recursos materiales, sí habría que denunciar en ese caso. Pero de alguien mayor tienen dependencia de los hijos, ¿no? A lo mejor el hijo es el que mantiene a la mamá o al papá. Es que el hijo maltratador explota a veces los recursos del padre para dosificárselos a su manera, ¿no? Claro. Entonces, pero hay también como padres que estamos haciendo, ¿no? Creo que debemos proveernos a nosotros mismos de una vejez más digna y de unos recursos personales autosuficientes y poder llevar a los hijos hacia también tener esta propia conciencia de que tienen que buscar la independencia, autonomía, autosuficiencia sin nosotros. Claro. Mario, muchísimas gracias. Sí, Gracias. es todo un tema, efectivamente. Gracias, de verdad. Todo un Y tema. hay que poner muchísima atención qué estamos haciendo con nuestros hijos. Hablen ¿Qué de hijos esto en queremos casa. tener? Hablen de esto en casa. Muchísimas gracias, Mario. Gracias, Mario. Continuamos. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.